Buenas tardes, licenciada. Hola, buenas tardes. Qué bueno volverlos a ver. Vamos a esperar a que los demás conecten su cámara y así comenzamos de una vez. Bueno, la semana pasada tuvimos 2 hojas de trabajo y comenzamos a ver tributos, ¿verdad? Del artículo 14 al artículo 32 del Código Tributario, sumamente importante, perdón, del artículo 9 al 32, sumamente importante del 9 al 14. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, nosotros cuando platicamos sobre los elementos del derecho financiero mencionábamos que está lo de los ingresos, ¿verdad? Lo de los ingresos del Estado como tal, y tenemos ingresos de carácter ordinario. Esos ingresos de carácter ordinario están definidos, claro está, dentro de nuestro Código Tributario en el artículo 9, 10, 11, 12, y en el artículo 14 se nos menciona la relación jurídico-tributaria que hace referencia, si ustedes se pudieron dar cuenta y leyeron su Código Tributario hasta el artículo 32, que es el relacionado con el hecho generador, se pudieron dar cuenta que en el artículo 17, si no estoy mal, del Código Tributario nos menciona los sujetos. Posterior a eso nos menciona el sujeto activo de la relación jurídico-tributaria, que es el Estado, y el sujeto pasivo, que no le denomina realmente contribuyente, sino le denomina sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria, y eso está definido en el artículo 14 y también más adelante dentro de nuestro Código Tributario. Entonces, cuando nosotros vemos al sujeto pasivo, nos damos cuenta que se divide en dos. Se divide en contribuyente y se divide en responsable. Y cuando ustedes se van adentrando en la lectura del Código Tributario, se pueden dar cuenta que el responsable se subdivide, subclasifica en responsable por representación, responsable solidario y agente de retención o de percepción como tal. Cuando llegamos a leer, cuando damos lectura al artículo 32 del Código Tributario, que es el de la relación jurídico-tributaria, no sé si el 32 o el 31, tal vez el de la relación jurídico-tributaria, ¿verdad? El del hecho generador, perdón, nos dice, nace al darse el acaecimiento del hecho contemplado en la norma. Claro está que estos son definiciones sumamente someras que solo quiero que tengan en mente porque el otro semestre que entremos a ver derecho tributario, pues las vamos a explicar con muchísimo más detenimiento y más a detalle. Porque quiero que realmente lo tengan en consideración. Porque si nosotros vemos el elemento de los ingresos de carácter tributario representan la mayor masa como tal de los fondos que tiene el Estado. Entonces, por eso es que hicimos relación a la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria, en que para qué, cómo está compuesta la SAT, ¿verdad? ¿Cuáles son los órganos de la SAT? Bueno, quién actúa, quién tiene la representación legal de la Superintendencia de Administración Tributaria. Parte sumamente importante también son los recursos que se pueden plantear ante cualquier resolución que emita el órgano de SAT competente. Ahora, si nos vamos al tema de los recursos, ustedes pudieron darse cuenta que en ese tema está muy marcado son los recursos de carácter administrativo. ¿A qué me refiero con esto? A los recursos de revocatoria, a los recursos de reposición. Pudimos darnos cuenta que el máximo o la máxima autoridad u órgano de la Superintendencia
de administración tributaria es el directorio, ¿verdad? ¿Y cómo está conformado ese directorio como tal? Pues hay un acuerdo en donde se hace relación a cómo se conforma el directorio. Votos es el nombramiento de los miembros titulares del directorio como tal. Y ustedes tuvieron que llegar a una última pregunta que fue esquematice los recursos de carácter administrativo, ¿verdad? Que están dentro de la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria. Seguramente ustedes también pudieron verificar su ley de lo contencioso administrativo, en donde se hace relación a dichos recursos o al proceso de dichos recursos como tal. Y si se fueron un poquito más allá, un poquito más a profundidad, entonces también encontramos que por supletoriedad podemos utilizar la ley del organismo, la ley de la LOJ, ¿verdad? Entonces, posterior a eso, nosotros, como les mencionaba, les voy a mostrar ahorita, vamos a ver, la primera presentación, que es algo, no sé si ya la habíamos visto, si ya la habíamos visto, por favor me dicen No, licenciada, no la habíamos visto. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a ver. Ahorita se las pongo completa en pantalla. Estamos. Bueno, algo sumamente importante es cómo nacen estos recursos públicos. Yo les había hecho mención que los recursos son sinónimo de ingresos, ¿verdad? Ingresos públicos. Entonces, ¿cómo nacen? Por las constantes guerras que habían entre los reyes, en donde lo que se otorgaba como a la parte ganadora de la guerra era a los vasallos, a los esclavos, joyas y demás, y todos los recursos que ellos llevaban. Entonces, dentro de esto podemos ver que se crearon impuestos que debían de ser pagados de manera obligatoria a los reyes, ¿verdad? ¿Y cuál es la finalidad de los tributos como tal? Porque si se dan cuenta, el Código Tributario no nos define como impuesto algo genérico, sino es los tributos se clasifican en impuestos, tasas, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. Por tanto, el impuesto viene de la palabra o es una subderivación de algo mucho mayor que es un tributo. Cuando nosotros nos ponemos a analizar para qué sirven realmente los tributos, podemos entonces hacer una correlación o un llamado al artículo 2 de la Constitución, en donde nos establece que es obligación del Estado, ¿verdad?, cubrir ciertas necesidades o la satisfacción de ciertas necesidades para encontrar algo que le denominamos el bien común. Ahora, ¿cuál es la definición realmente de la tributación? Ustedes se pudieron dar cuenta que desde que terminamos los primeros parciales, previo a comenzar nuestra primera clase, yo les adjunté en el Classroom todos los folletos que vamos a ver para el segundo parcial y también las leyes accesorias que vamos a abarcar pues para este segundo parcial. Entonces, dentro de la definición de los tributos podemos encontrar que es un ingreso público, claro está. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro derecho financiero es de naturaleza pública. Asimismo, las cuatro ramificaciones de nuestro derecho financiero, que son el derecho tributario, el presupuestario, el patrimonial y el monetario, son de derecho público, ¿verdad? Entonces, los tributos son una prestación de carácter eminentemente pecuniario, que son coactivos y se van a fundamentar en el principio de legalidad, en el artículo 239 de la Constitución, siendo la finalidad de estos satisfacer las necesidades del Estado o de la población como tal.
Entonces, dentro de esto nosotros podemos encontrar, y seguramente ustedes ya le dieron lectura a los folletos que hace más de 2 semanas les envié, y podemos establecer que los tributos son esos recursos que el Estado obtiene a través de su poder de imperio para satisfacer las necesidades de la población. Ahora bien, al poder tributario también se le conoce como supremacía tributaria, potestad fiscal o poder de imposición. Y lo ejerce el organismo legislativo. ¿Por qué? Cuando ustedes le dieron lectura a su código tributario, establece en el artículo 5 que se necesita la creación de una norma para, y les menciona, crear impuestos, contribuciones especiales, multas, recargos, moras, sanciones e infracciones. Entonces, todo aquello que tenga que ver con los tributos. ¿Y por qué es esto de se requiere la creación de una norma para? Porque entonces nosotros estamos salvaguardando el principio de legalidad. Ahora, este poder tributario, cuando nosotros vimos igualmente el poder financiero, nosotros mencionábamos que ese poder como tal es la facultad. Entonces, el poder tributario es esa facultad también, o es esa actividad que se hace, ¿verdad? Es la facultad que tiene el Estado de crear de manera unilateral tributos. ¿Y por qué les menciono tributos? Porque cuando ustedes se pusieron a esquematizar la clasificación, se pudieron dar cuenta que los arbitrios o las tasas las crea la municipalidad, el Consejo Municipal, que es la máxima autoridad. Entonces, por eso es que menciona, es la facultad que tiene el Estado. No menciona es la facultad que tiene el organismo legislativo, porque si no, dejaríamos por un lado como tal las tasas, ¿verdad? Ahora, tenemos el derecho tributario. El derecho tributario nace mediante una norma, ¿verdad? Que la crea el organismo legislativo, o los tributos que crea el organismo legislativo, las municipalidades, mediante su poder tributario. También tenemos lo que es la competencia tributaria, que es esa facultad o capacidad que se tiene de recaudación. Si se dan cuenta, es realmente una cronología. Nace la norma, se crea la norma, y posterior a que se crea el tributo como tal, se necesita que haya un ente que de manera coactiva, al momento de que el contribuyente o el sujeto pasivo no quiera pagar lo que le corresponde, entonces tenga esa facultad de poder coaccionar, ¿verdad? Y esta la tiene la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Qué es lo que hace la Superintendencia de Administración Tributaria? Aplica la legislación en materia tributaria para poder recaudar, controlar y fiscalizar los tributos como tal. Entonces, ¿cuáles son esas características de el poder tributario? ¿Se recuerdan que yo siempre les he dicho que es más fácil estudiar con letras y con números? Yo le denomino la OLI. ¿Por qué la OLI? Tenemos una O, tenemos dos L's, o sea, es la E al cuadrado y es la I al cubo. Sí, si se dan cuenta, son 6 características. Entonces, ¿por qué la O? Porque el poder tributario es originario. Las dos L's porque es legal, o sea, que viene el principio de legalidad, y asimismo que está limitado mediante los principios del derecho tributario. Y la I al cubo, o sea, 3I, ¿por qué? Porque es irrenunciable, indelegable e imprescriptible, ¿verdad? Estas son las características de nuestro poder tributario. Tenemos un poder tributario al igual que el poder financiero. El artículo 239 de la Constitución, y el poder tributario delegado, porque se puede crear mediante normas de carácter ordinario. Ahora, cuando nos vamos a la clasificación, que eso lo tuvieron que esquematizar ustedes en la hoja de trabajo del lunes pasado, nos vamos a la clasificación de los tributos. Podemos tener una clasificación según el Código Tributario, una clasificación según la Constitución
y la clasificación de carácter doctrinario. Luis Jiménez, compártanos cuál es la clasificación según el Código Tributario. Ok, permítame, licenciada, solo voy a abrir mi tarea. Gracias, Luis. Ok, me dijo que era la clasificación según el Código Tributario, ¿verdad? Sí, por favor. Habían algunas personas, perdón la interrupción, Luis, que tenían examen extemporáneo. No sé si ingresaron hoy. Buenas tardes, licenciada. En este caso, sí. ¿Sí? Va, ¿por qué no? Deme su correo electrónico y así se lo envío en este momento. No sé si me escuchó lo del correo o me lo va a mandar acá en el chat. Ah, vale. Denme un segundo. Lo voy a copiar porque no tengo abierto mi WhatsApp acá. ¿Alguien más tenía examen extemporáneo? Sí, licenciada, yo también. Ahorita se lo envío por el chat. Por favor, Astrid, gracias. Su correo es luisgomez6320. Sí, así es. Perfecto. Bueno, ahorita en 2 minutos les llega para que lo puedan hacer de una vez y tenemos 1 hora de tiempo al igual que todos los demás. Gracias a ambas. Luis, disculpe. No tenga pena, licenciada. Me decía, la pregunta era cuáles eran los tributos que están como regulados en el Código Tributario. La Y clasificación según la el Código clasificación. Tributario. Yo los tengo acá, que son los ordinarios y extraordinarios, según el artículo 3, numeral 1 del Código Tributario, porque Establece el artículo 3. nos establece que, ahorita se lo leo. Gracias. Dice que decretar tributos ordinarios y extraordinarios, reformarlos y suprimirlos, definir el hecho generador de la obligación tributaria, establecer el sujeto pasivo del tributo como contribuyente o responsable y la responsabilidad solidaria de la base imponible de la tarifa o tipo impositivo. Entonces yo coloqué que eran solo los ordinarios y extraordinarios porque todo viene de la mano. Reformarlos y suprimirlos son de los mismos, estamos hablando de lo mismo, tributos ordinarios y extraordinarios. El hecho generador va a ser todo aquel acto que nos va a generar que nosotros tributemos. Y también nos dice el sujeto pasivo tiene que ver con el hecho generador y la base imponible o el tipo impositivo que sería como el género y aparte la especie. No sé si me voy a explicar un poco por ahí. Sí, le entiendo. ¿Alguien más tiene una respuesta diferente? Yo tengo diferente. A ver, cuéntenos, Samuel. Yo tengo la clasificación de los tributos del Código Tributario, está en el artículo 11, 12, 13 y 13, que son los impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por... No le voy.
Contribuciones por mejoras. Ok, y si nos vamos, sí, si nos vamos al artículo 10, ¿qué establece? El artículo 10 dice también qué clases son los tributos. Son los impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. Excelente. Entonces, a partir del artículo 10 al 13 podemos ver la clasificación de los tributos, siendo los mismos los impuestos, los arbitrios, las contribuciones especiales y las contribuciones por mejoras, ¿verdad? Ahora, Mónica Flores, ¿cuál es la clasificación de los tributos según la Constitución? ¿Cuál es su fundamento legal? Buenas tardes, licenciada. Yo encontré en el artículo 239, es que en varios artículos mencionan en los impuestos ordinarios, extraordinarios, arbitrios, contribuciones especiales. Ok, perfecto. Ahora, si se dan cuenta de manera doctrinaria, yo no sé si a ustedes les nació la duda de cuál es la diferencia entre las tasas y los arbitrios. ¿Les nació? No les nació la duda. Pues igual, la vamos a ver, van a tener que hacer un cuadrito comparativo. ¿Cuál es la diferencia entre tasas y cuál es la diferencia entre arbitrios? Entonces, si nos vamos a la clasificación doctrinaria como tal, podemos verificar que existen los impuestos, las tasas y las contribuciones. Esa es la clasificación doctrinaria. Entonces, si se dan cuenta, tenemos la clasificación según la Constitución, la clasificación según el Código Tributario y la clasificación de carácter doctrinario. Entonces, ¿qué es un impuesto realmente? Es una carga establecida por la autoridad que representa al Estado como consecuencia a la sociedad y sufrida por el contribuyente, la que puede ser el ciudadano nacional o extranjero. ¿Por qué? Porque nuestros tributos son de carácter territorial. Entonces, eso quiere decir que todas las personas que estén en Guatemala tienen que cargar o están gravados por los impuestos que se impongan como tal dentro del país. Ahora, asimismo, el impuesto es el tributo, nos menciona. ¿Por qué es el tributo? Porque nace del tributo, que es el género como tal, que tiene como hecho generador una actividad estatal general no relacionada concretamente con el contribuyente. ¿Por qué les menciona no relacionada concretamente con el contribuyente? Si ustedes se pudieron dar cuenta, las tasas se pagan por servicios públicos que están íntimamente con una contraprestación que recibe el sujeto pasivo o el contribuyente, ¿verdad? Al momento del pago como tal. Entonces, esa es como la característica principal que tienen las tasas, la contraprestación que se recibe. Mientras que con los impuestos, la prestación directa e inmediata. ¿Por qué es esto? Porque los impuestos entran al bolsón estatal, al bolsón del presupuesto, y cuando el presupuesto se va a desglosar, ¿verdad? Año con año, entonces es ahí donde se va verificando según las necesidades que se tengan, qué presupuesto es el que se le va a asignar a cada una de las entidades estatales. Entonces, nosotros tenemos que los impuestos son coercitivos, que no hay contraprestación directa, que están destinados a financiar los egresos del Estado y que son una cuota de carácter privativa. Los impuestos pueden ser de dos vías. Esto en relación a la clasificación. Impuestos de carácter directo e impuestos de carácter indirecto. Impuestos de carácter directo menciona, el sujeto percutido es también el sujeto incidido. Esto quiere decir que se da lo del contribuyente. El contribuyente es el que paga de manera directa, ¿verdad?, la carga sufrida como tal por el hecho generador. Ahora, los impuestos directos se subdividen en impuestos reales e impuestos personales. Los impuestos personales van a tomar en consideración las condiciones que tiene la persona
Por eso es que se menciona que dentro de los impuestos personales tenemos el ISR. ¿Por qué es esto? Porque esto es un impuesto que grava la riqueza o grava lo que cada una de las personas genera, mientras que los impuestos reales recaen sobre cosas u objetos que nosotros consumimos, ¿verdad? Que consume el contribuyente, y por eso es que mencionamos que es el impuesto al cemento, el impuesto a los cigarrillos, el impuesto a los hidrocarburos, a la gasolina como tal. Ahora bien, la otra clasificación que tenemos de los impuestos, porque les estaba mencionando que son impuestos directos, que son reales y personales, y los impuestos indirectos que se subdividen en los impuestos sobre actos y los impuestos sobre el consumo. Y estos impuestos indirectos realmente son aquellos que gravan la riqueza no por su existencia, sino por la manifestación que tiene la riqueza de manera inmediata. Se menciona que el sujeto pasivo lo traslada. Entonces acá ya entra la figura del responsable, porque hay agentes de percepción y agentes de retención. Ejemplo, un impuesto sobre el consumo es el IVA al supermercado, a país, me voy a inventar. Y entonces cuando compramos los productos ya tienen el IVA incluido. El cajero les cobra a ustedes el monto completo y ellos sirven estos supermercados como agentes de retención, porque ellos reciben el impuesto y lo trasladan, ellos mismos pagan sobre esos productos a la SAT el impuesto. No lo hacemos nosotros de manera directa, como sucede cuando presentamos la declaración mensual o trimestral del IUSI. Por eso es que son impuestos de carácter indirecto, porque el contribuyente los traslada a alguien más, a otro sujeto pasivo, que es el encargado de pagarlos a la Superintendencia de Administración Tributaria como tal. Ahora, dentro de los impuestos nosotros tenemos varios ejemplos. Impuesto sobre la renta, impuesto extraordinario y temporal del apoyo a los acuerdos de paz, el IVA, el impuesto al consumo, selectos, específicos y otros, el impuesto al tabaco y sus productos, el impuesto específico sobre bebidas alcohólicas y destiladas, impuesto sobre distribución de bebidas gaseosas, a la distribución del petróleo, distribución del cemento, sobre pasajes aéreos, sobre timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos, sobre productos financieros. Ahora, si nos vamos a la segunda clasificación de los tributos, que son las tasas, porque estamos mencionando la clasificación de los tributos de carácter doctrinario. La tasa es una exacción pagadera por el particular que usa y beneficia especialmente un servicio o una cosa pública. Ejemplo de las tasas, el boleto de ornato, el pago del alumbrado público, el pago a Empagua. Todas estas son tasas de carácter municipal que son ingresos de carácter privativo. Ahora, ¿por qué se menciona dentro de las características de la tasa que son de carácter voluntario, que pues hay una contraprestación que es un servicio como tal, que está fundamentada en ley por el principio de legalidad y que las municipalidades son las que lo establecen? Si se dan cuenta, la tasa diferencia del impuesto es voluntaria, mientras que el impuesto es de carácter coercitivo. En el impuesto no hay una contraprestación directa, mientras que en la tasa sí hay una contraprestación directa. El poder tributario en el impuesto lo ejerce el organismo legislativo, mientras que en las tasas lo establece pues, el Consejo. La potencia tributaria en los impuestos la ejerce la Superintendencia de Administración Tributaria, mientras que en las tasas las ejerce la municipalidad como tal. Entonces podemos ver que hay muchos rasgos que diferencian una sobre otra. Ahora, la tasa es un ingreso monetario que lo percibe el Estado. ¿Por qué? Porque las municipalidades pues, son un ente estatal y que debe de ser
pagada directamente por esa persona o ese contribuyente que recibe el servicio como contraprestación. Las tasas, nosotros tenemos una subclasificación de las mismas y podemos establecer que hay tasas fijas y hay tasas variables. Dentro de esto, nosotros tenemos tasas por autorización de documentos públicos, por servicios de instrucción pública, por servicios de energía eléctrica, por peaje, boletos de hornada. Posterior a ello, tenemos la tercera clasificación, que son las contribuciones. Las contribuciones especiales son esas contraprestaciones que el Estado fija de carácter unilateral y, al igual que los impuestos, son obligatorias con el objeto de atender en forma parcial el costo de una obra o servicio de interés general. Si ustedes se dan cuenta, existe la particularidad con las contribuciones especiales que debemos de cubrir el costo de una obra o de un servicio que va a servir a la generalidad, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de las tasas? Son obligatorias, se paga por el equivalente del beneficio obtenido, se paga por el particular que obtiene el beneficio como tal, ¿verdad? Y dentro de las contribuciones especiales de carácter doctrinario, nuestra clasificación es que tenemos contribuciones por mejoras que van a generar plusvalía, según lo que ustedes vieron en su artículo 13 del Código Tributario, en la definición del artículo 13, y que va a servir para sufragar el costo de una obra que va a generar plusvalía. Y tenemos también la contribución por seguridad social, que es la contribución que se hace por parte de los patronos y de los trabajadores al IX, ¿verdad? Esa cuota patronal y laboral que se paga al IX como tal. Ahora, si se dan cuenta, vamos a ver, después se los en pantalla. Denme un segundo. Listo. Acá está. Hoy vamos a avanzar viendo la ley del presupuesto como tal. Vamos a ver, les voy a quitar esto. Voy a quitar esto. Ahí está. ¿Qué es lo más importante? Bueno, toda la ley del presupuesto es importante. Pero lo más importante de la ley del presupuesto es cómo se crea esa ley del presupuesto. ¿Cuáles son todos esos pasos que deben de seguirse para poder crear la ley del presupuesto? A ver, jalemos un poquito acá. Ahí está. Así todo lo tenemos en una hoja.
Ahí lo vemos mejor, ¿verdad? Listo. Trabajemos ahorita. Vamos a ir de atrás hacia adelante. Trabajemos ahorita el proceso de creación con sus etapas. Vamos a ir de atrás hacia adelante para poder dejar revisado lo más importante y que ustedes ya solo se queden con las preguntas de la ley del presupuesto. ¿Por qué es esto? Solo les voy a mostrar. Porque la próxima clase el objetivo es que veamos ya qué es el presupuesto, por qué es importante, cuáles son las normas que lo rigen, cuáles son las clases de presupuesto de manera doctrinaria como tal, los principios del presupuesto. Entonces, necesito que previo a ver la clase siguiente, que es un poquito más técnica, podamos tener en consideración ya aspectos básicos de la ley del presupuesto. Los dejo trabajar, yo digo que 15 minutos, no más de eso, y así lo revisamos y damos por finalizada la clase de hoy. Licenciada, disculpe, buenas tardes. Yo solo tenía Hola, duda. buenas tardes. ¿Lo que hagamos ahorita de esta hoja de trabajo hay que remitírselo a su correo electrónico o no? No, la de esta hoja de trabajo no, vamos a revisar el esquema y la próxima semana vamos a revisar las preguntas restantes. Ya verifiqué, de hecho, muchísimas gracias a los que me mandaron su hoja, que fueron casi que la mayoría. Todavía hoy me entró una, no sé por qué hasta hoy, pero todavía recibí algunas. Pero esta la vamos a abordar el miércoles y hoy solo vamos a trabajar el esquema de cómo se crea el presupuesto para poder dejarlo verificado y con eso finalizamos. Gracias. A usted, gracias.
Brandon López. Veamos entonces, Brandon. ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir para aprobar el presupuesto? Buenas tardes, licenciada. Hola, Brandon, buenas Eh, tardes. bueno, yo el esquema que hice, bueno, lo hice a mano. Ajá. Para la constitución de un banco. Como primero, puse No, los no, no, bancos. no. Estábamos, perdón, Brandon. No sé si escuchó las últimas instrucciones que di, pero estábamos hablando sobre el presupuesto. Creo Ah, que no, se pasó a a la otra. la otra. Sí, Paula no, Rodríguez. no la escuché, licenciada. Brandon, llámala. De la estructura de la ley del presupuesto. ¿Sí? ¿Cómo se crea el presupuesto? ¿Cuáles son los Yo estuve pasos? haciendo, yo hice lo mismo que Brandon, la constitución de un banco. Empecé de la 15 para, o sea, de atrás para adelante, no hice esa. Vamos entonces el miércoles a comenzar por a ver, Luis Gustavo Juárez Matías. Cuéntenos, Luis Gustavo. Licenciada, yo no lo terminé, no lo terminé, pero el apartado en la ley orgánica del presupuesto, ¿se la puedo decir? Por favor, sí. Primero, para la formulación del presupuesto en sí, previo a iniciar y presentar los anteproyectos, se hace un sondeo, un análisis por parte del Ministerio por parte del Poder Ejecutivo sobre el cumplimiento de los planes y políticas nacionales y del desarrollo general del país. Luego, en función de esta evaluación, se dictan lineamientos y políticas presupuestarias. Ya sobre estos lineamientos y políticas, las entidades del Estado o las dependencias a quienes estén destinados estos fondos, pues practican o preparan sus propuestas para hacérselas llegar al mismo Ministerio del Poder Ejecutivo. Dice, sobre estas bases, las entidades prepararán sus propuestas de prioridades presupuestarias en general y de planes y programas de inversión pública, en particular para la formulación del proyecto del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Luego de esto ya se presenta el anteproyecto ante el Congreso de la República y ya de ahí es donde se aprueba o no. Así en términos generales, porque no he terminado tampoco, pero eso es en base a la ley orgánica del presupuesto. Nos dio el primer paso y casi que el último paso, pero está bien para comenzar Pero lo importante es la iniciativa. Muchísimas gracias por la participación. Bueno, me imagino que muchos estamos casi que en los mismos términos. El miércoles los veo, me alegra mucho volverlos a ver. El miércoles los veo, primero Dios, y por favor, entonces hay que tenerlas todas resueltas para que lo podamos ver y podamos adelantar con nuestra presentación del presupuesto. Bendecido inicio de semana, qué bueno volverlos a ver, cuídense bastante, hasta pronto. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Adiós, feliz tarde, un gusto.